Cordial saludo. Mi nombre es Luis Fernando Ortegón Ortegón, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional a Distancia UNAT. Dentro del curso de Fisiología Vegetal, en desarrollo de la fase 3, respuesta fisiológica al estrés, pretendo dar una breve exposición sobre el estrés abiótico en un cultivo de importancia económica. Resumen gráfico en inglés del artículo seleccionado. En este caso, pues el artículo seleccionado se denomina, o tiene como nombre, análisis de expresión de tres genes eh, eh, relacionado a estrés en respuesta a un exceso de boro en Solanum lipoquercicum, variedad poncho negro. Esa es una variedad de tomate que se cultiva en Chile, que tiene esa característica que es resistente a ambientes con alta presencia o exceso de boro. Antes de comenzar, pues digamos que el análisis de este artículo científico, digamos que vamos a tomar unos temas como qué es la función del boro en la planta. El boro en la planta es esencial para el desarrollo de frutas, semillas y flores. Entonces, digamos que en la etapa productiva de la planta y productiva de la planta es muy importante la presencia de este micronutriente. Es importante la translocación de azúcares en la planta, o sea, transporte de la glucosa y todo este tema resultado de la ayuda, bueno, ayuda a traslocar al transporte, al traslado de estos azúcares resultados de la fotosíntesis. Eh, Componente importante del tejido celular, ¿cierto? De la pared celular, perdón, de la pared celular, o sea, que le ayuda a resistencia y consistencia con otros elementos como el calcio y otros que son muy importantes en este tema de resistencia y consistencia a los frutos y a la planta en general. Desarrollo de los tejidos meristemáticos de las flores y los frutos, ¿no? O sea, digamos que el desarrollo en el crecimiento de tejidos nuevos, meristemáticos nuevos que forman las flores y los frutos, es muy importante la presencia del boro, ¿no? En el tema del contexto un poquitico del boro, el boro es un elemento esencial, un micronutriente esencial, pero en exceso es tóxico para las plantas. O sea, tiene sus males también cuando se pasa de ciertos niveles, ¿cierto? Eh, la metodología, perdón, el objetivo de esta investigación es evaluar la expresión de tres genes relacionados con el estrés por boro. Entonces vamos a ver cómo en esta variedad estos tres genes actúan. Este estudio pues permitirá determinar cómo estos genes nos ayudan a hacer digamos que la regulación o evitar que este micronutriente sea tóxico en las plantas en exceso. La metodología se hizo en un cultivo hidropónico, o sea, bajo condiciones, digamos que controladas, ¿cierto? La variedad, bueno, se hizo recolección, muestra de raíces y de hojas a las 36 y 46 horas, luego de aplicar el, el exceso de boro, ¿cierto? Eh, la variedad que se utilizó fue una variedad de tomate que se denomina poncho negro, que, pues, como les comentaba, es una muy cultivada en Chile. Y el análisis se realizó en un laboratorio, análisis en laboratorio, como les comentaba, de hojas y raíces a las 3 y a las 96 horas. Eh, digamos que este análisis de laboratorio, que se denomina RT, raya QPCR, es una técnica que detecta y cuantifica el ARN mediante rayos. Es una transcripción de esos cambios
en la cantidad del contenido de ARN en la planta, en este caso en las raíces y las hojas de la planta estudiada. Se, los resultados, digamos que se ve la expresión, ¿no? Como estos tres genes, el HSP91, que significa, es, eh, es una proteína es- que tiene una función que ayuda para mantener la estructura correcta de otras proteínas cuando cuando la planta está bajo estrés, o sea, ayuda a regular ese tema, ayuda a regular el, cuando esas proteínas presentan un estrés, y las ayuda a regular este gen, ¿cierto? Eh, Está la MT2, ¿sí? La MT2, que es, que es otra proteína, que es la melatonina tipo 2. Esta se une con otros metales pesados como el zinc, el cobre, y participa en la protección celular de la planta también, ¿cierto? Entonces, y está, bueno, falta la R1, que es una enzima antioxidante, ¿cierto? Que regenera, bueno, reduce la acción del exceso o el estrés por abiótico por algún nutriente. Entonces, digamos que estas tres proteínas son las que se analizaron, en este caso son presentes en esta variedad de tomate, y pues digamos que tuvieron unos resultados que, que podemos, digamos que analizar o un comportamiento que tuvieron estas proteínas que pues vamos a ver como eh, una- un comportamiento, ¿cierto? Un comportamiento tanto en las tanto en las, en las hojas como en las raíces de la planta, ¿cierto? Entonces el HSP aumentó en las hojas y disminuyó en las raíces. En este caso, o sea, digamos que un aumento indica que una defensa contra el daño por de las proteínas, como le comentaba, pues evita que las proteínas sean afectadas de otras partes de los tejidos, en este caso de las hojas. El MT2 aumentó tanto en hojas como en raíces, ¿cierto? Eh, entonces ella lo que hace es un control oxidativo, participa en el proceso de desintoxicación, desintoxicación o sea, quite, de eliminar la intoxicación por el caso del estrés, tanto en hojas, en hojas como a raíces. Esa fue la acción de este gen. Y el otro, el GR1, este gen, hubo en hojas, sí hubo su expresión, digamos que su acción se observó en hojas, pero en raíces no hubo ninguna acción. Entonces digamos que esto generó reacciones de oxígeno y el boro, ya digamos que el boro aquí pues, generó opciones, genera especies reactivas de oxígeno y para neutralizar el daño por el exceso, entre tanto en las membranas como como el aparato de la fotosíntesis de la planta. Básicamente, esos digamos que es un resumen de los resultados del proceso. Planteamiento del problema. El boro es un micronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Como lo hemos expresado anteriormente, ese es un micronutriente, pero también tiene que estar presente en todas las actividades y sobre todo en la etapa productiva y pues, productiva y reproductiva de la planta. Pero posee un margen estrecho digamos que de aplicación, o sea, de presencia de la planta. En concentraciones altas puede ser tóxico y afecta gravemente a la fisiología vegetal de la planta, ¿cierto? Afectando aspectos como la división celular, digamos en la etapa, sobre todo en la etapa
reproductiva, ¿cierto? En la formación de flores y la formación del fruto, la formación del ovario y la formación del fruto, ¿no? Eh, en el crecimiento radicular, o sea, digamos que es muy importante, sabemos que la raíz es la planta, la boca de la planta, y un exceso de boro pues puede también permitir, producir que la planta que la raíz de la planta no se desarrolle. Y afecta la fotosíntesis, además de generar estrés oxidativo y daño a las neuronas celulares, o sea, puede afectar su exceso, la estructura de la planta, de las células de la planta, y pues digamos que eso se ve reflejado en la planta. Este tomate de variedad poncho negro, que es una variedad tenemos que cultiva en Chile, es una característica que es resistente eh, a, al exceso de boro, y es una variedad desarrollada por agricultores de la zona, o sea, digamos que es una variedad, podemos decir que nativa de esta zona, que se desarrolla y crece en condiciones extremas, o sea, tiene esa tolerancia natural que ha desarrollado a través del mejoramiento natural o genético natural, esa resistencia a tolerancia al exceso de boro. Pero sin embargo, digamos que la investigación se enfocó pues que se desconozcan los mecanismos moleculares que permiten esta variedad soportar estas concentraciones de oro. O sea, es muy importante ese estudio porque nos va a permitir identificar, bueno, cómo es que esta planta de tomate, esta variedad de planta, resiste al boro, cosa que se pueda, digamos que o sea, se pueda aplicar o replicar, o esos genes que se identifican ahí, implementarlos o, bueno, mediante medios genéticos o tecnología, introducírselas a las plantas, a otras plantas, para que también adquieran resistencia a este exceso de oro. Entonces ahí se identificaron o se pretende evaluar el papel de los genes asociados al estrés abiótico, como son el HPC, SP90, rayos L1, el MT2 y el GD1. Que pues, estos, digamos que en las presentaciones preliminares que se hicieron, esos genes pueden estar implicados en la respuesta de este material, o en este caso del variedad poncho negro, a la resistencia frente al exceso de boro. Entonces, digamos que el problema, por lo tanto, el problema celular que se desea abordar es cómo estas respuestas moleculares del tomate poncho negro frente al exceso de boro y cómo estos genes están involucrados en la cómo estos genes que mencionamos anteriormente pueden estar involucrados en la tolerancia o en mecanismos de tolerancia al exceso de boro, en este caso en este cultivo de tomate. De acuerdo a la sugerido, pues se intentó buscar artículos de la biblioteca de la Unidad de la UNAD, bastante amplia. Utilizan palabras claves como estrés, fertilizante, agua, deficiencia, ¿cierto? Estrés abiótico en las plantas. Tenemos que este artículo de análisis de expresión de tres genes relacionados a estrés en respuesta a un exceso de oro solano lipocálcico, poncho negro, María Poncho Negro, me pareció muy importante o no muy interesante en el sentido de que es un tema que investigaba cómo una planta, digamos que mediante desarrollo natural, o mejoramiento genético natural o inducido por estos campesinos de esta zona, adquirió esta resistencia a los genes y cómo eso, muy seguramente hacia el futuro se puede replicar o implementar o inducir a otras plantas a que resistan el exceso de boro, porque el exceso de boro es bastante delicado en los cultivos porque afecta paredes celulares, desarrollo merestemático, puede ocasionar caída de flores y frutos. O sea, digamos que ataca la trama productiva también de la planta, es lo más importante. Eh, el artículo pues es sacado de una página que se llama Dialnet, y ahí digamos que aquí podemos ver ahí el link de la conexión del artículo y toda la información de que, cómo se puede acceder y cómo se puede acceder a esta información. Bien, entonces continuando con el tema de la exposición,
vamos a hablar de la discusión de hallazgo, ¿cierto? Entonces digamos que la planta de tomate variedad poncho negro en el estudio mostró que como mecanismo de defensa al estrés causado por la aplicación de las dosis altas de oro, activa respuestas antioxidantes en los tejidos fotosintéticos. O sea, ¿cuáles son los tejidos fotosintéticos? Las hojas, porque ahí es donde se desarrolla eh, la, la fotosíntesis de la planta. Estos procesos de respuesta antioxidantes, ¿qué quieren decir? Es que la planta, a través de o estos genes que están presentes en la planta, son capaces de reaccionar a atacar esos radicales libres y impedir o retrasar el proceso de acción de estos para impedir, proteger la planta de los daños causados por la oxidación producida por estos por radicales libres, ¿cierto? En la raíz, digamos que la de poncho negro, digamos que es un comportamiento diferente, se activaron fue procesos tisulares, o sea, de protección de los tejidos de la raíz para los tejidos de raíz que son importantes en el tema de acopio y disociación de nutrientes de la planta, como un mecanismo de tolerancia a la planta. O sea, digamos que ahí se protegieron nuestros tejidos radiculares, estos genes protegieron nuestros tejidos radiculares de la planta, evitando que nos ocasionen daños en la raíz que es la boca de la planta. Y digamos que otro hallazgo, digamos que el artículo por revisión bibliográfica, lo que se hace el desarrollo del artículo, uno de los efectos que puede producir entre algunos efectos fisiológicos cuando se expone una planta al exceso de boro es la disminución de raíces y tallos, pérdida de la clorofila, disminución de la fotosíntesis, que están asociados al estrés oxidativo, porque digamos que hay plantas, las otras plantas, digamos que no tienen ese poder de, de esto, no tienen presencia de estos genes, o cuando están presentes pero no se activan o no están activos, habría que mirar ese tema, y estos hacen, lo que hacen no tienen entonces defensas o activación de genes antioxidantes que nos ataquen esos radicales libres que ocasionan la oxidación y el daño de los tejidos en la planta. Entonces digamos que esos son, digamos que los hallazgos más importantes de este. Bien, conclusiones. Digamos que en este caso, pues, digamos que se hizo el, el análisis de la sobreexposición de esta variedad de tomate a, a concentraciones de 20 partes por millón, que ya digamos que son concentraciones elevadas de oro, y ver la expresión de los genes mencionados anteriormente, ¿no? Entonces digamos que los genes, tanto los tres genes estudiados, presentaron una expresión diferencial entre hojas y raíces, ¿no? Digamos que se analizaron las hojas y raíces a las 3 y 96 horas, y digamos que el comportamiento fue diferente en la acción, la modo de acción de ellos fue diferente, tanto en raíces como en hojas. Principalmente esa expresión se observó en raíces, en hojas, perdón. Entonces el HCP21 se sobreexpresó en hojas, o sea, su funcionamiento, su acción más importante se vio en las hojas, indicando un protector frente al daño proteico y al mantenimiento de la homeostasis celular. O sea, esa homeostasis celular se refiere a que hubo un equilibrio tanto en los tejidos tanto externos como externos de la célula. O sea, digamos que si esa protección evitó el daño, este gen evitó el daño de la célula, mantuvo el equilibrio o sea, el funcionamiento en equilibrio de la célula. Entonces fue muy importante en ese tema, en hojas, ¿no? Y el MT2 se activó en tejidos, tanto en ambos tejidos, ¿no? Tanto en hojas como en raíces, en la detoxificación metálica y el control del estrés oxidativo. O sea, digamos que es en la detoxificación, que es la limpieza de eliminación de, de, ese, de esa molécula, de ese exceso de boro, de ese metal, de ese elemento, perdón, de boro, nos ayuda a eliminarlo. Y
control del estrés oxidativo, o sea, nos ayuda al control de los radicales libres, que son los que ocasionan la oxidación de la, de la planta y el daño celular. El GLO aumentó la expresión en hojas, reforzando la respuesta antioxidante ante especies reactivas del oxígeno. Entonces, digamos que ahí también atacó esos radicales libres de, producidos por la, por la acción reactiva del oxígeno que nos ocasionaba una oxidación. Entonces, digamos que hay una respuesta antioxidante del GD1. Este es sobre todo en hojas. Entonces, digamos que en conjunto de estos resultados surgieron que el tomate poncho negro posee un sistema de defensa molecular coordinado que combina mecanismos antioxidantes y, y de estrés que es celular, contribuyendo a su tolerancia temprana al exceso de boro. O sea, digamos que apenas se observa la presencia de boro, estos genes actúan y evitan los daños que pueden producir por efectos como oxidativos en la planta. Digamos que estos genes, dice el estudio, podrían actuar como mecanismos complementarios al transporte de boro, favoreciendo la homeostasis celular, lo que ha comentado, o sea, el equilibrio que debe tener tanto externo e interno de la célula. Entonces, digamos que ahí nos ayuda a través de ese mecanismo, previene los daños por concentraciones altas de boro en la planta. Muchas gracias por su atención.